Hola, soy Miguel Collado, colaborador del CEI, y estamos en este ciclo de mini retiros con los dones del Espíritu Santo. Hemos recorrido el don de la sabiduría y el don del entendimiento. En este tercer mini retiro vamos a ahondar en el don del consejo. El consejo. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata el consejo? Y les recuerdo de que estamos siguiendo un texto de una catequesis que el Papa Francisco nos regaló. Y el Papa, cuando explica el don de consejo, dice de que sabemos lo importante que es, sobre todo cuando nos encontramos en momentos delicados, en momentos de debilidad, el poder contar con la sugerencia de alguna persona sabia, de alguien que nos quiera. Y acudimos. Como pequeñitos o pequeñitas, acudimos a la mamá o al papá. Y a más grandes, a lo mejor nos apoyamos uno a otro con nuestras parejas. O alguien que nos da confianza. Pero nos da confianza no tan solo porque sea muy sabio, sino porque además nos da confianza porque nos quiere. De eso se trata normalmente cuando uno pide consejo. Pedirle consejo a alguien. Ahora, a través del don del consejo, es Dios mismo, con el Espíritu Santo, el que va a iluminar nuestro corazón para hacernos comprender lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer, qué camino tomar. Él es, el Espíritu Santo, el que nos va a dar luces para tomar decisiones. Esa es la gracia de este don. Y aquí, cuando hablamos de cómo se manifiesta esto, entramos en lo que llamamos las mociones de Dios o las mociones del buen espíritu. Es el momento en que recibimos y acogemos en nuestro corazón, en nuestra interioridad, al Espíritu Santo para poder hacernos sensibles a esa voz que orienta lo que pensamos, que orienta lo que sentimos, que orienta las intenciones, de acuerdo al corazón de Dios. A eso le llamamos mociones, cuando el Señor nos impulsa a algo que es lo que Él quiere de nosotros. Esas son las mociones. Ahora, al mismo tiempo, nos va a llevar siempre a dirigir la mirada interior sobre Jesús. Es Jesús la forma en la cual el Padre, Dios, se manifiesta concretamente, con una palabra clara. Es la palabra de Jesús el modelo de lo que nosotros quiere Dios de nosotros. Es la forma en que Cristo actuó, la forma en que Dios quiere que nosotros actuemos. Si Jesús amó mucho, si Jesús perdonó mucho y si Jesús ayudó mucho, esa es la forma en que el Dios Padre quiere que seamos nosotros con nuestros hermanos. Y de allí la famosa frase del Padre Hurtado: cuando tengamos que decidir sobre qué hacer, sobre qué decisión tomar, preguntarnos internamente: ¿qué haría Cristo en mi lugar? De acuerdo a lo que yo sé del Evangelio, ¿cómo se habría comportado Cristo? ¿Qué habría respondido Jesús? Y los modelos están allí, de nuevo, en el Evangelio. Este análisis de los consejos que me da
el Espíritu Santo con sus mociones, es lo que denominamos el discernimiento espiritual. Aquí está la base, los cimientos mismos del discernimiento espiritual. El don de consejo es eso que hace que nuestra conciencia sea capaz de hacer una elección en forma concreta, en forma real, en comunión con el Señor. ¿Cómo? Según la lógica de Jesús y de su Evangelio. Así elegimos. ¿Hago esto o hago esto otro? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Dónde hay más amor? ¿En esto o en lo otro? ¿Dónde hay más perdón? ¿Dónde hay más servicio? ¿Dónde hay más desearle el bien a otro? Esa es la lógica de Jesús. Esa es la lógica que está en el Evangelio. Y con eso discernimos. Y con eso tomamos decisiones. El Espíritu Santo nos hace crecer interiormente, nos hace crecer positivamente, nos hace crecer en la comunidad. Nos ayuda a no caer en lo otro, ¿no? A no caer en el egoísmo, en no caer en un modo propio de ver las cosas que son solo para mi bien, para mi provecho. Son las tentaciones del mal espíritu. Donde está metido el egoísmo, donde está metida la mentira, donde está metida la falta de perdón, la soberbia. Esas son luchas interiores. Ahí está el discernimiento. Ahí está y el Espíritu nos ayuda a crecer también, a vivir en comunidad. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr esto? Y el Papa nos da una receta. Nos dice, mire, ¿sabe? Es simple. Hay que tener una disciplina que nos va a ayudar. Y esa disciplina es la oración. Es una condición esencial para poder tener este don, el ser fieles en la oración. Para discernir lo que Dios quiere, debemos orar. Es muy importante la oración, es muy importante rezar. Hay veces que podemos estar secos en cuanto a que nos inspiremos en una forma de comunicarnos, y allí recemos las oraciones que todos nosotros sabemos desde niños. Un Padre Nuestro, Ave María, Gloria, en fin, las oraciones que recordemos. Repitámoslas. Para que así se empiece a formarse una relación con Dios. Y allí va a surgir, a lo mejor de una forma más natural entonces, una forma de rezar con nuestras palabras. Una conversación que ya no es repetir un texto de memoria, sino que es espontáneamente tener una relación con el Señor. De lo que nos pasa, de lo que estamos viviendo, de las alegrías y de las penas. Puedes decirle, Señor, ayúdame, aconséjame. ¿Qué tengo que hacer ahora ante esto? Esa conversación, ese coloquio, se da en la oración. Y es algo que tenemos que tratar de cultivar. El Papa nos dice, miren, con la oración le hacemos lugar al Espíritu Santo. Le permitimos, le acogemos para que venga. Y teniendo el Espíritu Santo, vamos a empezar a recibir sus ayudas para que nos aconseje en lo que debemos hacer. Y si esa oración la dejamos penetrar por los textos del Evangelio, va a ser Jesús el que de su vida, de su forma de pensar, de lo que nos dijo, de lo que hizo, nos va a inspirar. El Evangelio y una relación personal es la oración. Jamás olvidar la oración.
dice el Papa, jamás. Porque si dejamos la oración de lado, no vamos a tener el don de consejo. A partir de la oración vamos a recibir el consejo del Espíritu. Nadie se da cuenta, dice el Papa, cuando nosotros rezamos calladitos. En el bus, por ejemplo, si vamos caminando por la calle solo y vamos orando en silencio con el corazón. En los rincones hay personas que rezan haciendo sus labores diarias. Hay amigas que me dicen, yo mientras cocino estoy rezando. Aprovechemos todos los momentos que se puedan para rezar, para que el Espíritu nos dé este don del consejo. Y a lo mejor ese plato va a quedar más rico, si es que cuando lo hicimos teníamos el corazón puesto en conjunto con el Señor. Y en esa oración, permanentemente hacer la pregunta a Dios. Permanentemente hacer la pregunta a Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Es, dice el Papa, en la intimidad con Dios y en la escucha de su palabra, del Evangelio, donde poco a poco dejamos de lado nuestra lógica personal, lo que yo quiero, y empiezo a dejar que me inunde lo que Dios quiere de mí, la voluntad de Dios. Porque lo que yo quiero puede estar muchas veces llenas de prejuicios, de ambiciones personales. Entonces, aprendamos, dice el Papa, a preguntarle al Señor, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué quieres de mí? Pedirle consejo al Señor. Y esto de pedirle consejo al Señor, eso lo hacemos con la oración. Ahí está el don de consejo. Mateo, en el Evangelio, hay una parte en que nos dice, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. Dejarse llevar por lo que interiormente el Señor nos quiere decir. Y de allí vienen lo que Ignacio denomina las consolaciones y las desolaciones. Ignacio de Loyola nos dice que cuando seguimos los consejos del buen espíritu, vamos a sentir luz, vamos a sentir paz, alegría, confianza, ganas de seguir por el camino de Jesús, de amar más, de servir a otros con alegría. Eso es, dice Ignacio, consolación. Los consejos del buen espíritu son los que me guían. Y también Ignacio define lo contrario. Dice, cuando nos dejamos llevar por el consejo del mal espíritu, allí es donde sentimos turbación, oscuridad, dudas, allí aparecen los miedos, las ganas de amar menos, los deseos egoístas, de hacer todo para mí. Y también surge allí la pena, la confusión, los temores, los miedos. No seguimos la voluntad de Jesús, sino que estamos siguiendo nuestros propios anhelos. A eso Ignacio le llama la desolación. Y nos invita a poder hacer permanentemente discernimiento buscando de que estemos más en consolación que en desolación. El consejo, el don de consejo nos va a permitir detectar lo que el buen espíritu nos va inspirando para que estemos consolados. Y cuando el consejo viene del mal espíritu, vamos a estar desolados.
Así de simple, pero hay que llevarlo a la práctica. Entonces les invito a que en un momento de reflexión sobre este don de consejo, recordemos primero aquellos momentos en que hemos sentido paz, en que hemos sentido consolación, en que el buen espíritu ha estado actuando. ¿Cuándo fue eso? ¿Con quién estaba hablando? ¿Qué idea tenía en mente? ¿Qué plan es el que tenía? ¿Cómo fue eso? En esos momentos me sentía cerca de Dios. ¿Cómo se notaba? Si alguien nos hubiera tomado una foto, a lo mejor habríamos aparecido así, con esa paz, con esa inspiración, consolados, consoladas. Y contrastemos esto con aquellos otros momentos en los cuales nos hemos sentido enredados, turbados, desolados, en que las cosas no resultan, en que tenemos miedos. ¿Cuándo ha sido eso? Recordemos cuándo nos ha pasado. ¿Por qué nos pasó? Tratemos de ahora a la distancia buscarlo. ¿Cómo salimos de ese estado? Y eso, si alguien nos hubiera tomado una foto, probablemente habríamos estado así. Bueno, sobre este tema del discernimiento y de las consolaciones y desolaciones vamos a hablar mucho más adelante en otros mini retiros. Pero ahora quedémonos en que cuando buscamos consejo como don del Espíritu Santo, es lo que el Señor nos va a entregar. Es ese soplo interno y que está relacionado con lo que Jesús nos vino a enseñar. Cuando tengamos que tomar una decisión, preguntémonos, entre esto y esto otro, ¿hay más amor? ¿A dónde? ¿Hay más perdón? ¿A dónde? ¿Hay más servicio? ¿Hay más ayuda? ¿A dónde? Tomen nota de cómo les ha ido con esto en su vida, para que después la puedan contrastar. Vamos a seguir más adelante, hemos visto consejo con los otros dones, pero ahora centrémonos en el don del consejo. Que les vaya muy bien y que el Señor les bendiga.